Y ahora sí, vamos a ir a la palabra, porque Él me ha hecho una promesa y yo sé que la atmósfera ya está cargada de esa libertad. Ya el cielo se alineó a lo que Dios ordenó y ya está cargado de libertad. Hay libertad para ti, hay sanidad para ti, hay restauración para ti. Pero vamos a la palabra de Dios con esta palabra que me habló, que está en Isaías 39, son los versículos del 5 al 8. Vamos a leerlos ahí. Dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia. Todo lo que hay en tu casa será llevado. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Yo recuerdo la primera vez que Dios me dio, vamos a decir, la revelación de este pasaje. Y yo pensé, ¿cómo una persona que recibe semejante reporte de parte del cielo, tan malo, puede decir: la palabra que me has traído es buena? ¿Cómo puede ser? Y Dios empezó a enseñarme una verdad. No es lo mismo escuchar a Dios que entender lo que Dios está diciendo. Son dos cosas diferentes. Y quiero compartirte dos historias de mi vida para hacerte entrar en todo esto e ir comprendiendo un poquito mejor lo que Dios nos quiere decir hoy. La primera es de mi primer esposo. Cuando sabemos aquí los que hemos leído mi libro, ¿verdad?, que él estaba muriendo. Y en este tiempo pues tan difícil para mí, yo recuerdo que yo oraba y la iglesia oraba y él oraba y todos orábamos y le pedíamos a Dios su libertad y le pedíamos su sanidad porque se estaba muriendo. Yo tenía fe, una fe inquebrantable. Yo sabía que Dios lo podía sanar. De hecho, recuerdo días en que yo le decía: a mí me han hablado de hombres y mujeres que Dios usa en sanidades. Yo en aquella época no tenía mucha idea de todo, pero yo había escuchado de mi tía que había hombres que Dios usaba, hoy sé, y Dios se está moviendo aquí de la misma manera, pero en aquella época yo le decía: vendamos lo que tenemos, hagamos algo y vayamos a buscar tu sanidad. Tenía fe, pero tal vez no la tenía bien enfocada. La cosa es que un día él se despertó y me dijo: ¿sabes? He tenido un sueño. Y le dije: ¿qué soñaste? Y me dijo: Ana, era tan real. Dios venía y me tocaba con su dedo en mi cabeza y yo comenzaba a ponerme blanco, 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 y Dios me sanaba. Él había escuchado a Dios, realmente había escuchado a Dios. Lo que pasa es que tal vez no había entendido del todo bien a Dios, porque sabemos que poco después murió. Algo así pasó con mi madre. Antes de todo lo que ya sabemos que sucedió, yo recuerdo una madrugada, y me gusta cuando Dios hace cosas así, como que yo le estoy hablando de algo y Él viene, interrumpe mis pensamientos y me habla de otro algo. ¿Sabes? ¿Te ha pasado algo así con Dios? O tú le estás preguntando algo y Él viene a responderte de otro algo. Tú ahí sabes que ha sido Dios. Pues yo recuerdo que estaba una madrugada con el Señor y en un momento yo le oí claramente, pero claramente decirme: yo, Ana, quiero que tu madre tenga una vida en abundancia. Y en el momento yo dije: ya está. Pues Señor, mi madre había tenido ya 9 operaciones, había estado batallando con un tumor.
Y yo, oír eso a Dios, le dije, vayamos a ello, yo me alineo a ti, hagamos guerra espiritual, Espíritu Santo, yo te pido que tú me enseñes, me digas cómo tengo que hacer. Y aquella misma madrugada yo recuerdo que comencé a dar vueltas en mi casa, ordenando a Satanás que suelte a mi madre, pero en un momento parecía que me había quedado sola. Era como que estaba batallando una guerra que ya estaba perdida, vamos a decir así. Pero bueno, yo tenía en mi corazón que Dios me había dicho que Él quería una vida en abundancia para mi madre. Entonces las cosas empezaban como que a no encajar. Poco después de esto, sucedió que se confirmaba en la tierra que mi madre tenía que ir la 10ª vez a quirófano. Entonces yo dije, no entiendo nada. Pero no era que tú querías una vida en abundancia. Y ahora salta esto y tenemos que volver la 10ª vez a pasar por la misma pesadilla. Entonces una madrugada yo le decía al Señor, mira Señor, tú y yo somos amigos, tú me cuentas, ¿cuántos dan aquí fe de que Dios me cuenta muchos secretos de la gente? ¿Verdad? Ahí alza tu mano de todos los secretos que me ha desvelado de ti. Y yo le decía al Señor, vamos a ver, tú y yo somos amigos, cuéntame qué está pasando, porque yo ya no entiendo nada. Y entonces, antes de terminar de hablar, en el momento Dios me abrió el mundo espiritual y pude ver a mi madre. Y su imagen, tiempo después, me dijo por qué yo la veía así. Porque yo sabía en mi espíritu que era mi madre, pero a la vez era tan joven, tan guapa, tan diferente. Pero yo sabía que era ella. Tiempo después, ¿sabéis lo que me dijo Dios? En el cielo no vamos a ser igual. Nuestra imagen va a estar mejorada porque no va a tener pecado. Entonces ahí lo entendí. Pero eso yo sabía que era mi madre, pero a la vez no me encajaba mucho con la madre de la tierra. Y bueno, pues yo la vi ahí con Jesús y ella me sonreía y yo le decía que venga para mí. Y ella me decía que no. Con su sonrisa me decía, me prefiero quedar. Bueno, pues terminó esa visión y yo en mi espíritu no quería entender lo que Dios me estaba diciendo. Así que a la mañana siguiente le dije al pastor, cariño, te tengo que contar una cosa que me ha pasado ayer. Yo le he preguntado al Señor si se va a llevar a mi madre, pero Él vino a decirme que sí. ¿Pero qué sucede? El pastor amaba a mi madre tremendamente. Y en su espíritu, igual que en el mío, no queríamos aceptar esto. Entonces Él me dijo, no, vamos a rechazar esto y nosotros vamos a guerrear hasta el último suspiro de vida de tu madre. Vamos a pelear la bendición, Ana. Y dije, sí, tienes razón, no voy a recibir nada de esto. Seguro que ya Dios me habrá dicho cualquier otra cosa y yo he entendido eso. Pero a mí me golpeaba. Te dije, ya me la llevé. Un día os cuento la historia completa y vais a, pero de verdad, quedar maravillados de cómo Dios hace las cosas. Porque en esa visión que yo le estaba preguntando, ¿pero te vas a llevar a mi madre? Dios me dijo, ya me la llevé. Y decía, ¿cómo va a decir se la llevó si mi madre sigue la tierra? Pero bueno, me lo dijo así. Le dije al pastor, el pastor me decía, yo no recibo esto. La cosa es que esa madrugada yo escribí una nota que decía algo así como, hoy día 14 de febrero, 3:15 de la madrugada con lo que ya es 15. Hoy la leí otra vez y todo. Tenía todo escrito ahí. Dios me ha dicho que se lleva a mi madre, pero como no le entiendo, ya me lo explicará. Fin. Lo tengo así, se la envié a mi hermana y todo. Al día siguiente bajo, le digo al pastor todo eso. Ahí comienza una carrera, vamos a decir. Una carrera entre pruebas, diagnósticos, más pruebas, más diagnósticos. Mi madre tiene que ingresar, de pronto la operación, todo se vira, de pronto viene la gravedad, de pronto empieza a pasar todo aquel infierno que tú y yo sabemos, que solo Dios para sostenerme. Y entramos en la UCI y ahí estamos un montón de tiempo, yo en esa UCI ya día tras día, yo ya creo que por el día 15 yo ya estaba consumida literalmente. Y yo le dije al Señor un día, necesito que me hables, somos amigos, háblame algo. Y Dios me dio una visión. Y vi a mi madre que salía de las puertas del hospital conmigo. Yo la iba como que agarrando en este brazo, me acuerdo perfectamente cómo íbamos vestidas todo. Yo le iba agarrando en este brazo, pero en la visión yo decía, no pareciera que lleva el sello del Señor lo que estoy viendo. Pero bueno, yo eso no lo quería ver, ¿de acuerdo? Entonces quité esa parte incómoda de la visión y le dije a mi hermana, ¿sabes? Te digo algo, he visto a Machu
nosotros le llamábamos así a Machu. He visto a Machu y ella y yo salíamos del hospital, aunque había algo raro en la visión, porque ella salía mal, sin calidad de vida, no podía respirar. Y yo le estaba compartiendo a mi hermana, era algo extraño, porque cuando Dios hace las cosas las hace perfectas y las hace bien, ¿verdad? Pero yo en la visión reconocía que mi madre iba agarrada a mí, saliendo del hospital, que no podía respirar. Y a mí me angustiaba esa parte de la visión. Pero bueno, como lo que yo quería oír era que mi madre salía de las puertas del hospital, yo me agarré a que mi madre salía de las puertas del hospital y le dije a mi hermana, Machu va a salir por esas puertas porque Dios me lo ha mostrado. Hoy todos sabemos el final de la historia y mi madre nunca cruzó las puertas del hospital. ¿Qué sucedió? ¿Que Dios me mintió? No, Dios no miente. Lo que sucedió fue que Dios habló, pero yo recibí lo que quería oír. ¿Por qué? Porque la parte que nosotros no tengamos rendida a Dios en nuestro corazón hará que escuchemos a Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios siempre está hablando. El Espíritu de Dios desde el inicio, desde el Génesis, está en movimiento. Y Él habla a través de la naturaleza, Él habla en su palabra, Él habla a través de una canción, a través de una predicación. Él siempre está golpeándote y hablando porque Él está vivo. Pero ¿qué sucede? Que si hay algo no rendido en tu interior, corres el peligro de que esa voz que está viniendo del cielo a ti, tú la acomodes a lo que quiero oír. O la acomodes a conforme la necesidad que tiene mi alma. Por eso hay tantísimas personas que dicen haber escuchado a Dios, y nosotros, los que tal vez llevamos más años, decimos, es imposible que Dios te haya dicho eso, porque Dios no puede negarse a su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios, mira, aquí todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero la Biblia dice, pero la palabra de Dios no pasará. Te está diciendo lo que está escrito ahí. Es un sí y un amén, desde el inicio hasta no hay fin. Eso será inmutable. Entonces, si aquí está escrito en la palabra que tú y yo no nos podemos unir con personas que no tengan nuestra misma fe, es decir, que sean tinieblas y nosotros seamos luz, no te unas en yugo desigual. Vosotros sois yugo igual, Miguel y Jessica. No te unas en yugo desigual. Es que el enemigo es muy astuto, pero Dios siempre va un paso adelante. Por eso lo declaré. No te unas en yugo desigual y de pronto viene una persona a decirme, no, pero es que a mí me ha dicho Dios que yo me case con esta persona. No, Señor. Mira, puede ser que Dios te haya hablado de tu relación, pero lo que tú llevas en el alma te ha hecho acomodar la voz a lo que tú querías oír. Es decir, sí, cásate con ese pagano. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso es tan necesario vivir con un interior, como hacíamos esa mega portada, ¿verdad? Con un interior libre y resuelto. Porque de la misma manera que veías en la portada esa mano así, en una prisión, así el espíritu de muchos hijos de Dios está. Por fuera lucimos tan hermosos y por dentro estamos aprisionados, encarcelados, encadenados, pudriéndonos en nuestros dolores. Es tan importante vivir con un interior libre y resuelto, porque si tu alma no está sana, si las cosas del pasado están sin resolver y tú sigues caminando en esta tierra, las ofensas, los traumas que has tenido, si todo esto está sin resolver, lo que va a suceder es que toda la voz que tú escuches del cielo, tú la vas a querer acomodar a tu herida, a tu dolor, a tu ofensa, y siempre la vamos a querer acomodar que sea el bien para nosotros. No tanto lo que Dios está diciendo, sino a mí que me caiga bien. Que esto sea para mí. ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? Mira, hay una historia que le pedí permiso a Walter para que veáis de qué manera el infierno puede influir. Cuando nosotros salimos al ministerio en el 2011, bueno, ¿cuántos recuerdan toda la polémica que hubo? Si yo soy de Satanás o no. ¿Cuántos recuerdan? Tremenda polémica, si hay las manos arriba. Bueno, pues yo recuerdo que un día el Espíritu Santo me dio una visión y me dijo,
me dio una palabra primero y me dijo, ¿me dejas tu vida para llevarte al infierno? Mira, yo no tenía ni idea de lo que Dios me estaba diciendo y no me iba a poner a interpretar nada porque la cosa sonaba fea. Mi vida para llevártela al infierno, pero a la vez tenía una paz. Yo sabía que Dios me estaba pidiendo un ministerio y en aquel momento le dije, sí, ok, yo te doy mi vida para lo que tú quieras, Dios. Y si es para ir al infierno, pues nos vamos al infierno juntos. Pero claro, uno hace esto de calentón, ¿verdad? Y luego cuando lo piensa fríamente dice, ¿pero qué he dicho? Encima fui a contárselo a una amiga que me decía, dile a Dios que no, que le dices que no, que te lo has pensado mejor. Yo decía, bueno, yo creo que la cosa no funciona así, pero bueno, me empezaron las dudas y yo decía, Dios, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Será que tú me has dicho que nos vamos al infierno? ¿Será que no será? Y ahí de pronto me viene Walter, el esposo de Laura, y me dice, pastora, he tenido un sueño. Le digo, sí. Y bueno, el sueño al inicio me lo contó y mejor porque eran reporteros, parece que yo era tan mega hiper famosa que andaba por las naciones y los reporteros venían a entrevistarme y yo no quería la fama. Yo decía, no. Y entonces los reporteros me desechaban porque no quería la fama, pero Dios me escogió. Y Dios me escogió y le mostró a Walter para qué quería mi vida. Y Dios en un sueño le dijo a Walter que alguien que Walter no podía ver, pero Walter sabía en el sueño que era tan poderoso, iba conmigo al infierno. Y Walter dice que venía por detrás y en un momento creo que le dio susto y dijo, aquí me quedo yo, mejor vaya ella. Dios habló a Walter. Cuando Walter me lo contó, para mí fue el sello de confirmación de he sido yo que te he dicho si me prestas tu vida para ir al infierno, ¿verdad? Pero uno no entiende nada, no sabe lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Que estábamos en un momento histórico, vamos a decirlo así, donde se había levantado media religión diciendo si yo era del infierno o no. Entonces Walter le estaba pidiendo a Dios, dime Señor si yo me tengo que ir con ellos, con el ministerio o me tengo que quedar donde estoy, si ellos son tuyos o no son tuyos. Y cuando uno tiene esa batalla en el interior, no puede escuchar bien la voz de Dios. Por tanto, él comenzó a pensar que el sueño que Dios le había dado era que yo le iba a llevar a él al infierno. ¿Entendéis lo importante de un corazón resuelto, un alma resuelta y una situación resuelta? ¿Sabéis lo que Walter le estaba diciendo? Dios le estaba diciendo a Walter, tú serás parte del ministerio de ella. Él es hoy uno de los que ministra conmigo liberación, donde nos metemos al infierno a sacar esa vida para la gloria de Dios. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Pero no tener resuelto el interior puede hacer que nosotros malinterpretemos la voz. Entonces, volviendo a la historia de mi madre, que me fui por las ramas como siempre suele suceder, pero no importa, porque el Señor me ha dicho, yo estoy, y no es lo que tú hablas, es lo que yo voy a impartir. Así que eso me da una paz. Pero volviendo a la historia, pues mi madre nunca traspasó aquellas puertas y murió. Y cuando murió, pues yo le decía, Señor, tú sabes que no te voy a hacer un reproche. Tú sabes que yo no me voy a rebelar contra ti porque somos amigos y mi vida está rendida a ti. Y lo que tú digas que es bueno, aunque yo crea lo peor, yo voy a declarar es bueno, Señor. Pero te voy a ser sincera, estoy confundida, no entiendo nada. Tú me hablaste, yo sabía que Él me había hablado viendo a mi madre salir de aquel lugar. Pero decía, tú me hablaste, yo vi a mi madre, Señor, y mi madre nunca pasó esas puertas. En el acto, al corazón contrito y humillado, Dios dice que Él no rechaza. Lo que pasa es que a veces nos acercamos a Dios a hacerle preguntas con soberbia. ¿Tú qué te has creído? Y a veces no se lo decimos así, se lo decimos todavía peor, con falsedad y piedad. Bueno, Señor, amado Padre, y por dentro estás, ¿qué se habrá creído lo que me ha hecho? ¿Sí o no? ¿Cuántos suben la mano arriba? Sí, pero Él tiene una promesa y dice, al corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. Y yo me acerqué a Él diciéndole la verdad. Estoy dolida, estoy confundida y sabes, lo único que tengo en la vida eres tú.
Y si yo creo encima que tú no me has mentido, pero aquí algo ha fallado, me voy a quedar muy mal. Antes de terminar de hablar, el Espíritu Santo me dijo, Ana, tú no me diste la oportunidad de explicarte que lo que yo te mostraba era lo que sucedería si yo te concedía lo que tú me estabas pidiendo. Tu madre no iba a tener calidad de vida, no iba a poder respirar, no iba a poder caminar, no iba a poder vivir. Y yo te conté mi voluntad, y mi voluntad era que tu madre tuviera una vida en abundancia. ¿Qué sucedió? Que le decía, dime algo, sana a mi madre. Le rayé la cabeza al Señor esos días. Sana a mi madre, sana a mi madre. Y Dios quiso acercarse a mí a decirme, mira Ana, esto es lo que va a suceder como yo te conceda este deseo. Tú sabes que a veces Dios, por nuestras terquedades, nos concede lo que no desearíamos. El pueblo de Israel dijo, quiero rey, quiero rey, quiero rey. ¿Y qué hizo Dios? Les dio rey. ¿Y qué dijo Dios? No era mi voluntad darles rey. Dios en su infinita misericordia me estaba diciendo, intentando decir, Ana, no es mi voluntad, te dije, tenemos un acuerdo que tu madre tenía que vivir una vida en abundancia. Y esta tierra no es para esto. Un día os contaré el por qué, vamos en el capítulo 2, ¿vale? Hoy vamos en el 1. Pero estamos entendiendo la esencia. Uno, y esto le puede pasar al más grande, porque no es que le ha pasado a Ana Olondo, es que le pasó a Abraham. Uno puede oír a Dios y entender o acomodar la voz a donde quiere encajar. Le puede pasar a cualquiera. Y Dios en medio de estos errores también va a vivir para nosotros, va a vivir con nosotros y va a vivir trayendo victoria a nuestras vidas. Pero tenemos que saber que puede pasar. Puede pasar. Y cuanto más resuelto tengamos el interior, menos será que el infierno te pueda engañar. O que tú mismo puedas desviarte. ¿Sí? Entonces, aquí comencé a hablar con mi hermana y le decía, Leire, en verdad, pues, ahora entiendo que no era la voluntad de Dios sanar a Machu. Porque así que tenía yo esa incomodez que te decía, no, hay algo en la visión que no me gusta y prefiero rechazarlo. Era esa parte en la que Dios me quería hablar, pero no tenemos por costumbre que el cielo habla y nosotros nos rendimos a Él, no. Tenemos por costumbre que el cielo habla, agarro de lo que he oído, lo que me gusta y salgo corriendo a decir y a declarar, esto es lo que Dios me ha dicho. Dios me dio una súper lección, nunca más. A mí me habla de algo tan importante, Dios, yo voy a estar ahí hincando rodillas, ahora dame la revelación. Ya te he oído, ya sé lo que me has dicho, pero ahora quiero entender esto que me has dicho en mi tiempo, en mi contexto, en lo que estoy viviendo. ¿Cuántos toman esto por enseñanza? ¿Cuántos toman esto por enseñanza? Amén. Yo también le doy ese aplauso a Jesús. Pues a este rey de la historia, me vuelvo ahora al rey que os he leído, a Ezequías, le pasó como que algo similar. Porque uno dice, pero ¿cómo puede ser que no entiende el mensaje tan claro que le han traído? Viene el profeta Isaías y le dice, mira, te voy a decir algo, Dios me ha dado un mensaje para ti, todo lo que tienes, lo que has acumulado, todo va a ser llevado a Babilonia, te quedas sin nada. Y encima de tus hijos, de esos que has engendrado, de tu descendencia, de ahí, de entre esos varones, los de Babilonia, el rey tomará varones para hacerlos eunucos en la casa del rey. Un mensaje tan claro de parte de Dios y viene el rey casi que a celebrarlo. ¡Qué buena noticia me ha traído Dios! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Puede ser porque en el interior del rey Ezequías también había tormentos. Cuando le llegó la palabra del profeta Isaías y le dijo, todo va a ser llevado a Babilonia, ¿sabéis lo que sucedió? Que Isaías en ese momento estaba en profundas angustias y preocupación por la situación que estaba viviendo con Asiria. Entonces él dijo, esta palabra me suena bien, esta palabra me suena a estrategia, a alianza estratégica.
Porque el único país que a mí me puede defender ahora, de alguna manera dar protección con lo que está pasando con Asiria, es Babilonia. Así que qué bueno, Dios lo que me está enviando es una protección. Y el profeta claramente le estaba anunciando la destrucción de Jerusalén y la cautividad de Israel. Y él estaba escuchando la protección y la alianza para proteger un reino. Todo porque estaba lleno de preocupación en el corazón. Cualquier presión, cualquiera, en la que tú permitas que tu alma se acomode. Mira, nadie habla del alma. Hay gente que nos escribe y nos dice: yo nunca escuché en el Evangelio ni la palabra alma. Pero es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Es más, somos un espíritu que tiene un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Vivimos dentro de un cuerpo. ¿Dónde vivimos? En un envoltorio que se llama cuerpo. Un envoltorio que se desgasta, muere y se queda aquí. Y en lugar de tomar toda nuestra existencia para reparar el interior, que es el alma y el espíritu, todos nos ocupamos y giramos nuestras vidas en torno a un cuerpo que se va a quedar aquí porque solo es un envoltorio que Dios nos regaló para caminar en esta tierra. Entonces, tu alma es tan importante que en cualquier prisión en la que tú permitas que ella quede presa, sean prisiones de preocupación, sean batallas que estés librando en la vida, heridas, falta de perdón, sea abandono, orfandad. Déjame decirte que si tus padres se divorciaron, hay un golpe a tu alma. Déjame decirte que si un padre o una madre murió cuando eras niño, hay un golpe en el alma. Y tú dices: pues yo no lo noto. No importa que lo notes o no, tu alma fue golpeada. Y si tú no te ocupas de eso, eso se ocupará de ti. Entonces, en cualquier prisión en la que se meta, será suficiente para que, si Dios habla, tú puedas malinterpretar. Pero esto nos lleva a un punto de que aun si Dios te habla para salvación, tú puedas malinterpretar. ¿Sabes por qué? Porque tu alma en las prisiones dice: no, Dios es un Dios tirano, es un Dios de juicio, es un Dios que me va a fulminar si hago algo mal. No es tu intelecto que está hablando así, es tu alma herida porque tal vez tu padre no fue el ejemplo que tenía que haber sido. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto tiene que ver nuestra alma? La Biblia dice que en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por tanto, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestra alma entre en descanso, en reposo, en quietud, en confianza. Pero generalmente nuestra alma está agitada de día y de noche, agitada por problemas, agitada por discusiones que hemos tenido, agitada porque no sabemos a veces ni por qué estamos agitados, pero estamos agitados. No está en quietud y en reposo. Entonces es muy difícil para Dios hablarte. Mira, tú sabes lo que he descubierto, que es dificilísimo. Mi hijo Orchi dice de mí que es dificilísimo cuando yo estoy en el WhatsApp hablarme, porque estoy metida ahí. Pero yo digo de ellos que es dificilísimo hablarles cuando están en su videojuego. Porque tú le puedes hablar y hablar y hablar y él te va a escuchar. Ellos te van a escuchar, pero ni te van a atender, ni te van a entender, y encima como les des una orden en un videojuego te la van a hacer mal. ¿Verdad? Porque es dificilísimo hablar con una persona que tiene todos sus sentidos concentrados en algo. Pues así sucede con Dios. A mí Dios no me habla. No, Dios te habla. Lo que pasa es que es dificilísimo para el Señor hacerte llegar el mensaje cuando tienes tu alma llena de preocupaciones, tu alma llena de heridas, tu alma llena de distorsión, tu alma en una prisión. La voz de Dios no llega a calabozos. Él tiene libertad para esos calabozos. Para poder entender a Dios correctamente y tener una relación sana, es que Él envió a su Hijo Jesucristo y te quiere sacar de tus prisiones. Más importante que el exterior es el interior, porque finalmente lo que guardamos dentro hace o de alguna manera condiciona lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos. Todo está regido por el alma. ¿Tú has conocido alguna vez una persona rechazada? ¿Cuántos han conocido? Piensa.
en esas personas rechazadas, que se ve claramente que desde niños han sido rechazados. Pero ¿sabes qué sucede? Que si esa persona no ha sanado su alma está gritando rechazo. Entonces cualquier persona que se acerca a ella, lo que ella recibe es rechazo. Ah, no, me miró así porque le caí mal. Me dijo aquello porque no le gustó lo que le dije. Todo lo que se mueve alrededor de esa persona es filtrado por el rechazo, porque su alma está en rechazos. Y tu alma finalmente alimenta tus pensamientos, alimenta tus acciones, alimenta tus emociones, alimenta tus decisiones. Tu alma es el motor de tu vida. Y si tu motor está quebrado o está sin reparar, tú vas a funcionar mal. Entonces, la pregunta, llegados aquí, ¿cuántos han entendido que necesitamos un alma libre y reparada? La pregunta es, ¿y cómo es que yo hago esto? ¿Sabes? Aquí hay algo muy gracioso. El Señor me dijo, todos van a querer saber dónde está la solución, pero van a querer una solución práctica. Y de hecho tanto es así que cuando estaba compartiendo el mensaje con una persona me dijo, bueno, vale, pero ¿dónde está la solución? El Señor siempre va por delante. Todos van a querer una solución práctica. Van a querer bueno, mira, tírate este rezo, haz esta renuncia, haz los 4 Ave Marías. Bueno, no, que no somos los de la María. María fue la madre de Jesús y bienaventurada entre todas las mujeres, pero María está con el Señor como tú y un día estaremos. Amén. Pero la gente quiere cosas prácticas. Y el Señor me dijo, van a quererte esa solución práctica. Lo que sucede es que un alma no tiene una solución como estas. Yo le puedo decir a un espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal de ahí, suelta esta vida, y el espíritu inmundo me va a obedecer y con un grito o con una pataleta o con lo que sea va a salir y va a soltar la vida. Pero yo no le puedo decir al alma, en el nombre de Jesús te ordeno, porque el proceso de sanidad de un alma no es así. No es lo mismo un pecado que una herida. Entonces no se trata igual un pecado que una herida. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer? Bueno, a pesar de que, me vais a dejar aquí dar un paréntesis, porque a pesar de que sí hay ciertos pasos, vamos a decir, que ayudan, y todo esto está en otras predicaciones que yo tengo, que lo podéis buscar ahí en nuestro canal de YouTube, o pones en Google Pastor Ana Olondo, Sanidad del Alma, y ahí te van a dar ciertos pasos que te van a ayudar. Pero finalmente la sanidad es un proceso y es un misterio. ¿Os acordáis que el Espíritu Santo nos dijo de hacer listas? Y si alguien nos está escuchando ahí en el directo, ahí creo, ahí no sé dónde, si nos está escuchando en el directo y dice, yo no sabía nada de estas listas porque sé que ha habido casos así, bueno, pues hoy puedes estar en ello. Hoy puedes estar haciendo estas listas. El Espíritu Santo nos dijo que iba a traer impresiones de nuestra niñez, que iba a traer, ¿verdad?, cosas que nos habían sucedido y que las colocáramos en una lista. ¿Os acordáis? Estamos haciendo las listas. Y después nos dijo, no podemos echar todo esto a la hoguera como queríamos hacer, porque las cosas del alma no se tratan como una iniquidad. ¿Qué sucede? Que lo único que Dios te estaba pidiendo aquí era que tú tomaras conciencia, número 1, tomaras conciencia de que tienes un alma que puede estar herida, que puede estar guardando rencor, que puede estar afectada por ofensas, que puede estar encarcelada en temores. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a enviarles un par de señales, esto que te sucedió aquí, esto que te sucedió allá, y a través de esto tú las vas a escribir. ¿Para qué? Para trabajar juntos, para que tú y yo, para que Dios y tú vayáis trabajando en eso que Dios te está mostrando y puedas ir resolviéndolo. ¿De qué manera? La única manera que hay es búscame, buscadme y me hallaréis. Pero buscar a Dios no es cuestión de un rezo o una oración o un día o un culto que vienes y que dices, ay, qué bien me he sentido hoy. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios es un día a día. Es algo que te va a llevar toda la vida. Cada día y cada situación requiere de Dios.
Entonces Él va a estar ahí para ti y Él va a estar ahí también para ti en todas las cosas que te han sucedido atrás. Y Él te decía, regístrame todo esto, porque aunque la sanidad es un proceso y es un misterio, yo lo voy a hacer a través de tu obediencia. Y entonces me dio este texto para que yo te lo explicara, Marcos 4, 26 y 27, pero te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Hay un montón de cosas en el reino de los cielos o en el ámbito espiritual en el que nos movemos que no van a poder ser entendidas, que simplemente son como Jesús estaba diciendo aquí. Mira, tú no lo vas a entender, tú solo tienes que saber que metes una semilla en tierra y meses más tarde vas a tener un fruto de lo que tú has enterrado. Y Jesús les estaba impartiendo esto a los discípulos, porque seguramente eran como nosotros, que querían cosas prácticas. Venga, dime qué rezo me llevo para mi casa, dime cómo es que tengo que hacer para que esto ya esté solucionado. Y Dios lo único que estaba diciéndoles es, obedéceme. Hay leyes espirituales que ya están escritas, como que si siembras una semilla, a los meses va a dar fruto de vida. Obedéceme. En estos días el Espíritu Santo me dijo, Ana, a ti te robaron la vida y tú ni siquiera sabes dónde te la robaron. Y en verdad empecé a pensar, es verdad, porque llegué a cierta edad en la adolescencia que pensé, me han robado la vida, me han robado la inocencia, me han robado tantas cosas y no sé ni cómo sucedió. O tal vez sí, una palabra de maldición aquí, un algo allá. Y uno descubre que le han robado la vida. Y de pronto está viviendo una vida que no quería vivir. Pero el Espíritu Santo me dijo, si el infierno tiene ese poder de sembrar, 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 desde el vientre ya nos está sembrando palabras de maldición de los padres, rechazo, abusos, nos está sembrando, sembrando. Si tiene el poder de hacerlo así sigilosamente y comienza a dar fruto en tu alma, el mal. Lo que Dios me estaba diciendo era, yo tengo más poder de sembrar y sacar de ti el bien. Por eso el proceso del alma no es una oración y no es una renuncia. Tal vez una oración y una renuncia ayudan en el proceso, pero no son la finalidad. La finalidad es una vida en Dios, una vida sembrada en Dios. Que tú siembres tu vida en Dios y digas, yo no sé cómo va a acontecer, yo no sé lo que va a suceder y dormiré y me despertaré y dormiré y me despertaré, pero con el paso de los años veré que mi vida ha ido floreciendo, que mi vida ha ido prosperando y que hoy digo, mira lo que Dios hizo de mí. Eso es Dios, amén. Pero el primer paso lo tienes que dar tú, sembrar tu vida en Dios y después obedecer a Dios. Porque tú imagínate, es que así somos nosotros. Tú imagínate aquel hortelano con la semilla en la mano. ¿Y cómo es que va a suceder? ¿Y cómo puede ser que de esta cosa tan pequeña y que parece seca vaya a salir un fruto? ¿Y cómo es? ¿Y cómo no es? Y explícame. Se queda con la semilla en la mano y nunca alcanza nada. Así muchas veces somos nosotros en el mundo espiritual. ¿Y cómo es que Dios me va a sanar? ¿Y cómo es que va a suceder? ¿Y cómo es que sucede que se puede ver un ángel? ¿Y cómo es que sucede que un demonio existe? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Qué más te da cómo es? La cosa es que en Dios es. Y en el mundo espiritual y en el ámbito espiritual en el que movemos, la gran mayoría de las cosas, por no decirte todas, no las vas a poder explicar. Porque ya Jesús te estaba diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla y se va a dormir. Y cuando despierta, ese hombre no tiene ni idea de lo que ha estado sucediendo ahí en la tierra. Pero la única idea que tiene es que de ahí ha salido un fruto. Entonces no vas a poder explicar, y no te mates a explicarle nada a nadie, que a veces el diablo nos enreda en conversaciones estúpidas, cansinas, con gente además de su reino, y te involucra ahí en explicaciones que no vas a poder dar, porque Jesucristo ya dijo, no las vas a poder dar. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Algo que Dios no te pidió hacer? Dile a la persona, ¿quieres vivirlo con Dios? Yo no te sé cómo explicar.
pero yo puedo poner mis manos sobre ti y decirle al Señor, impáctalo con tu presencia. Y ya está. Y luego, como mi tío, ¿recordáis a mi tío? Tengo que recordar que estoy en un directo y aquí me extiendo, y esto no se puede decir corta, pero mi tío que estaba contra mí, matándome, metiendo cizaña aquí a todo el mundo, mi sobrina que os hipnotiza, que os hace así. ¿Lo recordáis? Y yo, pero Saba, que tú no puedes decir esas cosas en la iglesia, que además la gente me quiere, Saba. Y él nada, que entraba por esa puerta y empezaba choca, 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 choca. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, llámale. Y mi tío, que está medio sordo, estaba ahí sentado. Y le dijo, Saba, ven, que Dios dice que vengas. Y mi hermana, que estaba al lado, le pegó un codazo y le dijo, vete, que te están llamando. Y mi tío se levantó, ¿a mí? ¿A mí? Y se levantaba, venía por aquí, venían dos del orden detrás. Y yo estaba pensando, ¿y ahora qué le voy a decir, Señor? ¿Pero para qué le has llamado? Le llamó para pegarle un revolcón. Y fue el día que entregó su vida a Jesucristo. Y luego me tuvo hasta la 1 de la madrugada diciéndome, pero dime cómo me pasó, pero dime cómo me pasó. Yo le decía, no sé, pero ni siquiera te hice así. Fue Dios, amén. No vas a poder explicar. Pero ¿qué más da? ¿Quieres vivirlas? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir la libertad en Dios? Entonces siembra tu vida en el reino correcto. Y ahí va a comenzar la liberación. Por eso Dios me hizo una promesa para el día de hoy. Tal vez las personas que se conectaron hoy pensando, la pastora va a hablar de libertad del alma, estaban esperando con una libreta, voy a tomar el punto 1, punto 2, punto 3. Pero yo te digo que estar simplemente bajo la influencia de estas palabras transforma, libera, sana. Porque Jesús no vino a dar información, ¿vino a qué? Él hablaba y transformaba, Él hablaba y liberaba, Él hablaba y salvaba. ¿Y cómo lo hizo? No lo sabemos, pero lo que podemos afirmar es que lo hizo. Y hoy es igual. ¿Cómo sucede? No lo sé. Pero lo que sí puedo afirmar es que sucede. Por eso tantas personas luego me dicen, tenía ganas de vomitar, llegué a mi casa y vomité, luego tuve un sueño de libertad y te me apareciste en el sueño y me liberaste. ¿Y cómo sucedió? Yo qué sé. Pero la cosa es que la vida empieza a enfilarse en Dios. Y la que era prostituta deja la prostitución. Y el que era drogadito deja las drogas. Y el que estaba enfermo entra por ahí trayendo un testimonio de sanidad. ¿Cómo sucedió? No lo sé y no me importa, porque sé quién lo hizo y es Dios. Amén. Entonces hoy Él dijo libertad para tu vida y está aquí fluyendo esa libertad. Voy a pedir a los músicos, vengan, porque mientras adoramos con esta última adoración, el Espíritu de Dios va a seguir moviéndose. Y déjame orar por ti. Todas esas manos que se levantaron para sembrarse en el reino de los cielos. Yo te voy a decir que vengas. Sabes, Dios siempre quiere una respuesta del ser humano. Y no le hace falta tampoco a Dios. Tal vez que vengas, pero Él quiere una respuesta. Entonces, si tienes la necesidad de esa libertad en el alma, de esa sanidad, de que esas angustias se vayan, de que esos tormentos desaparezcan, ven aquí al llamado. Guarda las distancias porque así nos lo pide la ley. Pero guardando las distancias, podemos estar delante del gran yo soy para recibir esa libertad. Padre, comienza a fluir. Envía tu Espíritu, Señor. Yo sé que has estado hablando, que has estado embriagando. Sé, Señor, que aún has traspasado las pantallas, Señor. Y ahí tú estás, en los hogares, en los coches, como veía antes una persona en el coche, siendo tocada, llorando bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios. Continúa a obrar, inúndanos de tu gloria, porque es lo único que necesitamos.